Hola, bienvenidos. Yo soy Brenda Ballín y voy a estar acompañándote en la lectura del capítulo 10 del libro Vivir sin máscaras. Capítulo 10. Transformar al ser inferior. Atravesando el umbral de tu dolor, encontrarás tu placer y tu felicidad. Conferencia del Guía 190. Experimentar todos los sentimientos, incluyendo el miedo. Comencemos. El diablo de Michael. Transformar la lujuria en amor. Michael, cuya historia sirvió de introducción al capítulo 9, estaba trabajando para transformar sus obsesiones sexuales en una pasión sana e integral. Después del trabajo de la exploración con su diablo sexual, que describimos en la primera parte de esta historia, Michael tuvo el siguiente sueño. Estoy de visita con un amigo que vive en una montaña. Mientras hablamos en la cocina, miramos afuera por la ventana y vemos que se aproxima una tormenta. Nubes grises cubren el cielo, viajando directamente sobre nuestra cabeza, y entonces aparece un sentimiento de gran peligro. A través de la puerta de la cocina puedo ver que ya se ha acumulado casi medio metro de agua. Salgo al balcón y a la distancia veo más inundaciones. De pronto, el balcón se derrumba bajo mis pies y caigo sobre un cable de alta tensión. El cable se extiende desde donde estoy hasta la parte más baja del valle. Me deslizo con el cable de alta tensión entre las piernas y lo siento como un cable vivo, sexual entre mis piernas, poderoso pero benigno. El cable conecta el lugar elevado y peligroso con un lugar más seguro en el valle y termina en un campo de fútbol que solo está cubierto por 60 centímetros de agua. Al deslizarme, bajándome del cable, me percato de que no estoy lastimado y de que el agua es mucho menos peligrosa ahí abajo. El agua de las emociones de Michael se había aferrado a los lugares elevados y peligrosos del consumo de drogas y su distorsionada sexualidad. Este lugar estaba siendo desplazado y ya no podía quedarse ahí. Michael sentía que el cable de alta tensión sobre el que montó en dirección a la seguridad era una expresión de su energía espiritual esencial, la fuerza vital que era simplemente sexual, amorosa, benigna y poderosa. El sueño expresaba su capacidad creciente para arraigar su sexualidad en la corriente más amplia de su poder espiritual. Durante esa fase de su trabajo en el patchwork, yo realicé con él muchas sesiones del trabajo con coenergética para que pudiera construir su capacidad para dar sostén y raíces a una carga energética muy fuerte, con el fin de que fuera capaz de experimentar las fuerzas sexual y espiritual combinadas como lo deseaba. Pie de página. Coenergética es una modalidad terapéutica usada para trabajar directamente con las energías físicas y emocionales y sus bloqueos. El Dr. John Pierrakos, psiquiatra y esposo de Eva Pierrakos, creó el Coenergetics a partir de su trabajo formativo en bioenergética y su conocimiento de los conceptos de las conferencias del Guía del Patchwork. Continúo con la lectura. Michael necesitaba un recipiente igualmente fuerte, un cuerpo con capacidades para el éxtasis. Estaba fortaleciendo su habilidad para sentir pasión y placer directamente en su cuerpo, sin tener que generar en su cabeza las fantasías sexuales indeseadas para sostener la carga. Yo sentí la confirmación de que estábamos abriendo su capacidad para montarse sobre su cable de alta tensión en el momento en el que Michael tuvo una serie de sueños en los que aparecían serpientes. La serpiente es la imagen arquetípica de la Kundalini o fuerza vital esencial, que se mueve como serpiente a lo largo de la columna vertebral.
La serpiente también simboliza la energía sexual y en la religión occidental ha sido identificada con el diablo. Michael tenía pánico de las serpientes y recordaba aterrado el haber sido perseguido por un grupo de muchachos más grandes que él con una serpiente muerta sobre un palo. Al respecto, habló de un sueño. Un grupo de chicos me persigue y yo corro hacia el sótano de mi casa. Luego veo una serpiente que viene hacia mí oliendo mis pies. Ondulea y me siento aterrado. Luego le empieza a crecer pelo y entonces se parece a mi gatito Pansy. Así que ya no le tengo tanto miedo. Michael sabía claramente que tenía que enfrentarse con esa energía sexual similar a la de la serpiente, pero también sabía que ya no le asustaría tanto como en el pasado. Trabajando con un sueño, Michael habló primero como si fuera la serpiente con piel de gato. Soy la energía primitiva, colectiva y original, reptante, vibrante, sin inteligencia. Vivo en tu sótano. Me gusta ver cómo, ego Michael inteligente, te arrastras. Y luego afirmó, representándose a sí mismo, te acepto como mía, mi energía sexual primitiva y cruda. Entonces se dio cuenta de que su miedo de los chicos que le perseguían reflejaba las distorsiones de su energía sexual masculina originadas en su infancia. Siendo niño, su sexualidad había sido enredada en la atracción por su madre, pero de haberla sentido de manera total, hubiera sido algo similar al incesto. De modo que había encerrado esa energía y solo más tarde la manifestó en encuentros sexuales prohibidos. Posteriormente, volvió a soñar con serpientes. Estoy en un cuarto con otra persona que se parece mucho a mí, aunque es más viejo y más sabio. De pronto, veo una serpiente de unos 65 centímetros erguida, saliendo del radiador, y me asusto. La otra persona dice tranquilamente, ¿no te has dado cuenta? Pero hay serpientes por todos lados en torno a ti. Observo y me horrorizo al constatar que efectivamente hay pequeñas serpientes, como gusanitos, por todos lados sobre mi cuerpo. Empiezo a arrancármelas desesperadamente y me doy cuenta de que algunas se rompen como si fueran de vidrio. La otra persona me dice suavemente, date cuenta de que las serpientes no te están lastimando. Debes dejarlas en paz y descubrirás que son inofensivas. Mientras me calmo, me doy cuenta de que las serpientes no son venenosas. Me dan curiosidad y descubro que las hay de muchas variedades. Una de ellas se ha adherido a mi pierna como por medio de succión. Veo que tiene una cualidad como infantil, como si estuviera necesitando algo y se adhiriera a mí para alimentarse. Empiezo a sentir que veo las serpientes como la pura energía que son, incluyendo la necesidad infantil que forma parte de mi sexualidad. Veo al niño que hay detrás de cada serpiente. El trabajo de Michael con este sueño incluyó la visión de las serpientes como su naturaleza sexual animal, la cual había asociado antes con su diablo. Pero ahora, con la ayuda del hombre más viejo y sabio que representaba a su ser superior, maestro, vio que la parte despreciable del diablo ya se había ido. Las serpientes eran benignas, una expresión de su kundalini o fuerza vital, la cual incluye la sexualidad sin el mal y sin la culpa que se les vincula. Lo que anteriormente le daba miedo, ahora había sido visto como algo infantil, incluso lleno de necesidades. Se dio cuenta de que la serpiente succionadora
era él mismo como niño, deseando mamar, lleno de necesidades orales insatisfechas. Michael no había sido amamantado, pero siendo niño, frecuentemente tenía fantasías en las que mamaba los senos de su madre, y siendo adulto, su sexualidad tenía un fuerte comportamiento oral. Hizo el compromiso de sacar sus necesidades orales a la luz, tanto en su relación con su esposa como consigo mismo, a fin de aprender mejor a cuidar de sí. Sabía que su pequeño niño interior necesitaba que también se convirtiera en un mejor padre para sí mismo. Poco tiempo después, Michael tuvo 2 sueños que confirmaban lo que había estado sucediendo en su vida diaria. Cada vez tenía menos fantasías sexuales con transvestis y estaba mucho más presente al hacer el amor con su esposa. Estoy en una película de espías, persiguiendo a una atractiva mujer que en realidad es un transvesti. Creo que pueden haberla mandado para atraparme. Trato de estar a solas con ella, pero constantemente nos interrumpen. Cuando finalmente estamos solos y ella está desnuda, me acerco a sus genitales y me espanta el ver que no hay nada, solo una cicatriz. Michael empezó a darse cuenta de que en realidad no hay nada ahí. Los transvestis ya no le resultaban excitantes y podía sentir que detrás de la excitación negativa había un viejo dolor, el cual ya había sido enfrentado y dejado atrás. Todo lo que quedaba era un tejido cicatrizado, el recuerdo del viejo dolor. Tuvo otro sueño en el que confirmaba su cambio interior. Estoy de visita en el apartamento que mi esposa ha rentado en un sótano de la ciudad. Me encuentro con varios transvestis y transexuales que no me resultan atractivos, sino únicamente tristes. De pronto, me doy cuenta de que hay 2 hombres mirando por la ventana del apartamento, 2 hombres enojados que gesticulan para que yo salga. Me recuerdan a los personajes depravados de la película Deliverance. Hombres que forzaban violentamente a otros a realizar actos sexuales humillantes y aterradores. Pero de algún modo no me da miedo salir para verlos y les digo con mucha seguridad que deben estar buscando a otra persona, no a mí. Se trata de una confusión de identidades, les digo tranquilamente. Michael ya no se identificaba con la sexualidad negativa a través de la cual se expresaba su demonio interior, su ser inferior. Ahora podía enfrentar ese lado de sí mismo confiadamente y decir, no, ya no soy el de antes. Ya no pueden decir que soy uno de los suyos. Después de este sueño, en particular, se percató de que sus ya poco frecuentes fantasías sexuales con transvesti generalmente se terminaban con la visualización de su esposa en lugar de ellos, al mismo tiempo que la expresión sexual con ella se convertía en algo cada vez más rico y satisfactorio. El apartamento del sótano, en donde alguna vez habitaron sus fantasías, ahora era de su esposa, ya no le pertenecía a los transvestis. Más o menos, en esa época, Michael empezó a sentirse mucho más fuerte en su trabajo y en el deporte. Se descubrió a sí mismo, siendo más afirmativo, más concentrado, claramente dirigido y menos sujeto a la distracción. Su amor por su esposa se volvió más profundo, pues la veía más por quien ella era, en vez de sentirse vagamente amenazado por la presencia femenina que, inconscientemente, se mezclaba con su madre. Las diversas emociones que se fundieron en la energía sexual más temprana de Michael en torno a su madre, ahora estaban siendo discriminadas y por lo tanto su vida emocional era más rica. Su necesidad de cuidados y de una maternidad apropiada
era satisfecha por su ayudante en el patchwork, sin que se involucrara ninguna energía sexual conflictiva. Sus necesidades de amor sexual y romántico eran satisfechas por su mujer, quien también era una fuente de cuidados para él, y su necesidad de cuidar a los demás era satisfecha por lo que hacía por su propio niño interior no amado y por su gato Pansy. Transformar al ser inferior. La transformación del ser inferior es el viaje heroico de nuestros tiempos. El camino del héroe de hoy se dirige hacia nuestro interior y no hacia el exterior. Consiste en viajar profundo hacia los sótanos de nuestra oscuridad interior, en donde enfrentaremos y transformaremos nuestros diablos y demonios. Nuestro poder personal ha sido restringido por la negatividad inconsciente mucho más de lo que cualquiera de nosotros percibe. Igual que Michael descubrió al enfrentar sus distorsiones sexuales, podemos liberar la energía del placer negativo atrapada en el inconsciente y con base en ello resaltar nuestro placer y vitalidad reales sin correr peligro. Cuando levantamos la máscara, nos sentiremos impresionados por el crudo poder creativo del ser inferior, pues definitivamente es más auténtico y apasionado de lo que se ha usado para esconderlo y suprimirlo. Y, eventualmente, nos percataremos de que la indulgencia ante el poder del ser inferior nunca nos conduce hacia una felicidad duradera y entonces llegaremos a anhelar el poder aún más grande que se encuentra en armonía con el amor. Así, enfrentaremos nuestras actitudes y pasiones no amorosas a fin de liberarlas para que retornen a su naturaleza original, restableciendo así el contacto de nuestra energía personal con el poder de Dios. Comentario. Esto es súper importante de reconocer, de que justamente habitando el ser inferior podemos sentir un gran poder, una gran energía contenida ahí. Sin embargo, a pesar de que puede ser muy satisfactoria la expresión o la liberación de nuestro ser inferior, siempre va a ser momentáneo, siempre va a ser como una solución no a largo plazo, una satisfacción no duradera. Y es justamente ahí donde atravesar el ser inferior nos invita a seguir atravesando esa capa para llegar a nuestro ser superior, que actúa justamente desde el amor. Y ahí entonces sí, hacer una solución mucho más duradera que nos lleva hacia una plenitud. Fin del comentario. Continúo con la lectura. Los efectos en cadena que provoca el entrar en el viaje heroico de la transformación le dan poder a todas las personas que encontramos. Al abandonar la amargura y la culpa, sabemos que nuestra infelicidad existe en la misma proporción en la que no hemos redimido nuestro ser inferior. Y como nos responsabilizamos de nuestra infelicidad, liberamos a quienes nos rodean de la culpa y la cohesión, lo cual les permite relacionarse con nosotros más abiertamente. Más aún, cada paso que tomamos a través de nuestra oscuridad le da valor a quienes nos observan. A final de cuentas, la transformación del ser inferior beneficia a toda la creación. Cada defensa desmantelada, cada demonio desenergetizado y cada distorsión resuelta liberan toda esa energía dentro del cúmulo colectivo de energía vital positiva. Comentario. Esto es súper importante y súper bonito, porque a veces confundimos mucho el trabajo personal y puede haber una sensación un poco como de egoísmo, de que estamos solamente en nuestra burbuja y como viéndonos solo a nosotros mismos, y puede ser que algunas personas
sientan también como una especie de culpa de no estar haciendo a lo mejor algo por el planeta, algo por la humanidad, no sé, por algún problema social. Y aquí es muy importante saber que nuestro propio proceso personal, nuestro propio trabajo con nuestra oscuridad, con nuestro ser inferior, con aquellas distorsiones y heridas que tenemos en nuestra historia, es también una sanación para la humanidad, es también una sanación para ese ser inferior distorsionado colectivo. Y esa parte es muy bella porque es como volver a sentir que somos parte del todo y que todo afecta de alguna manera a esa misma unidad. Fin del comentario. Continúo con la lectura. No obstante, sigue siendo cierto que son pocas las personas que conscientemente entran en semejante viaje, y menos aún quienes lo escogen como modo de vida. No es fácil, ni sin dolor, el ver claramente nuestro ser inferior, sin negarlo y sin autodenigrarnos. Es difícil dejar de culpar a los demás y asumir toda la responsabilidad por nuestra felicidad. Vernos con claridad y compasión requiere de una autoestima fuerte y flexible que se hace más profunda y se arraiga mejor conforme avanzamos más en este trabajo. Para quienes así lo deciden, no hay nada más emocionante que transformar sus distorsiones internas, volviendo a casa a su esencia de verdad y amor. Esta odisea incluye la elección consciente de enfrentar nuestra negatividad y limitaciones, las cuales, cuando son dejadas para que funcionen inconscientemente, provocan las circunstancias negativas de la vida. La experiencia vital dolorosa eventualmente nos enseña a buscar en el interior para encontrar nuestra negatividad. Al entrar conscientemente en este viaje, aceleramos este proceso al armonizarnos con el Maestro interior en la gran escuela de la vida, moviéndonos junto con los procesos de evolución que nos llevarán de regreso a casa. Dado que nuestro ser inferior es lo que más tememos, confrontarlo valerosamente incrementa nuestra capacidad para perder el miedo. Estamos haciendo ni más ni menos que enfrentar y exorcizar a Satanás, la energía distorsionada de Dios. Esta energía distorsionada ha existido en todos nosotros desde el principio de los tiempos, desde la invención del ego, desde que dejamos el jardín del Edén, el estado de conciencia divina unificada y conectada. El viaje de autorrealización toma muchas vidas. Cada etapa del viaje requiere de mucha paciencia con uno mismo, basada en la comprensión de que cualquier sentimiento o esclarecimiento que temporalmente amenaza con abrumar nuestra autoestima es solo una parte de una tarea inmensa. Comentario. Sí, vaya que es difícil mirarnos, mirar nuestro interior y sobre todo mirar al ser inferior, que son las partes negativas o que han sido desplazadas de darles un lugar en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra comprensión de lo que creemos ser y no ser. Y definitivamente no es agradable. Y por ello te invito a que si estás en este proceso de mirarte, te abraces con mucha compasión, porque creo que la parte más difícil, creo yo, de habitar el ser inferior es tratarnos con amor dentro de esta oscuridad. Suele ser fácil y común justo autodenigrarnos, juzgarnos, culparnos, ¿no? Y podemos caer también como en un encierro de esa sensación por la densidad de la oscuridad que tiene el ser inferior y el poder que tiene. Y ahí, insisto, mi invitación es a mirarnos y a mirar todo nuestro proceso de trabajo personal desde mucha compasión, desde reconocer también que en su momento fueron las herramientas y el bagaje de experiencia de vida que teníamos para resolver las cosas.
Entonces, desde ahí, desde el amor y desde la compasión, habitar el ser inferior lo hace mucho más navegable y transitable, y que también da paso a acercarse al poder del ser superior. Fin del comentario. Continúo con la lectura. Nunca olvides que no solo eres tus características desagradables, pero tampoco las niegues ni las rechaces. Es necesario reconocer los aspectos desagradables como parte de ti y asumir la responsabilidad por ellos, antes de poder realmente comprender que no eres ellos. Es posible ser responsable por ellos sin creer que son tu única realidad. Solo cuando por primera vez te haces responsable de ellos, puedes llegar a la maravillosa comprensión de que no eres ellos y de que tal vez los llevas contigo por algún propósito particular. Solo entonces puedes acercarte al siguiente paso de la integración. Conferencia del Guía del Pathwork 189. Comentario de este subtítulo. Esto último es súper importante, como atravesar esa responsabilidad de yo haber también elegido esa forma de reaccionar ante tal situación, esa forma de pensar, esa forma de actuar. Y una vez es como paradójico, porque es una vez que acepto esa responsabilidad, aquí importante que no digo culpa, sino responsabilidad de la decisión que tomé en su momento, y que por lo tanto no significa que la siga repitiendo nada más porque sí, significa que también tengo una decisión de actuar diferente, de co-crear algo diferente. Y entonces es ahí cuando se abre, cuando como que se desbloquea el siguiente nivel, por así decirlo, de la integración, dando paso justamente al ser superior y a nuestra verdad desde el amor. Fin del comentario. Activar las energías del ser superior. No podemos llegar al corazón del ser inferior sin antes haber establecido un fuerte contacto con el ser superior. Mientras vamos entrando profundamente dentro de lo peor de nuestros seres para transformarlo, simultáneamente tenemos que aprender a identificarnos con nuestro ser superior y conseguir toda la ayuda espiritual que tenemos disponible. Tenemos que armonizar nuestra energía con la intención positiva, a fin de concretar lo mejor de nosotros, para conocer nuestra verdadera identidad espiritual, aun mientras enfrentamos lo peor de nosotros. El ingrediente más importante en el proceso de la transformación es nuestra buena disposición. Debemos estar dispuestos a ser transformados. La buena disposición puede ser estimulada y desarrollada a lo largo de este trabajo. Conforme aprendemos a profundizar nuestra armonización con el ser superior, pero tiene que existir de antemano en el individuo en un cierto grado antes de que la transformación pueda empezar. Esta disposición crea el sostén espiritual, la red de seguridad, el escenario en el cual los personajes interiores son invitados a salir de las sombras, para que los veamos tal cual son. Cuando aceptamos la tarea de la transformación como el propósito de nuestra vida, encontraremos alegría y sentido en el reconocimiento y la liberación de la energía y la conciencia distorsionadas para permitir que vuelvan a su esencia divina. En la medida en que se conduce la vida de ese modo, la conciencia, como un todo, pues todo es permeado por ella, se encuentra menos escindida en partículas y se unifica más. Conferencia del Guía del Pathwork 189. Comentario. Esto es como de mucho valor. Para mí creo que es el acto donde
donde se ejerce esa valentía de la voluntad de mirarse, de justamente decidir con toda la disposición, con todo el corazón abierto, a mirar esa parte oscura de nosotros, a mirar esas distorsiones, a mirar esa negatividad de nosotros mismos. Y siento que requiere de mucha valentía tomar esa disposición, abrirse realmente a iniciar este viaje a las profundidades de nuestro ser inferior. Así que si estás iniciando este viaje, honro mucho tu valentía de estar trabajando en ti, de tener la disposición de mirarte para transformarte en la mejor versión de ti. Continúo con la lectura. Liberar al ser inferior. Liberar un pedazo del ser inferior puede ser algo tan sencillo como disculparse por los actos negativos que sabemos que cometimos. Decir "lo siento" de manera genuina puede llevarnos lejos en el camino hacia la limpieza del ambiente, o tal vez sea necesario ser más específicos. Veo que mi competitividad me llevó a aminorarte cuando necesitabas mi ayuda. Puedo ver que te lastimé y lo lamento. Estoy comprometido con el abono de mi competitividad, así que en el futuro podré estar ahí para ayudarte. Cuando se dice la verdad, se siente el dolor de la culpa real y se hace el compromiso de actuar de manera diferente en el futuro. Entonces podemos disculparnos y ser perdonados en consecuencia. Entonces se termina el karma. A veces es tan fácil como eso. Comentario sobre este subtítulo. A veces los actos tan sencillos tienen tal poder que a mí me gusta mucho confiar, y cada vez lo reitero más, en el poder de la sutileza. Y a veces justamente son detalles tan pequeños que pueden hacer la gran diferencia. Y entonces muchas veces nos preguntamos si es algo tan sencillo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a los humanitos hacer las cosas distintas? Y ahí también no hay que dejar de observar justo esta carga y este poder que tiene el ser inferior para también jalarnos hacia esa densidad. Y ahí es donde justo activar la voluntad para decir, híjole, me cuesta mucho decir lo siento, pero sé que eso va a generar una reacción en cadena para que todo mejore, para que se disuelva esa tensión y para que la densidad justo se haga más liviana. Entonces es importante y puede ayudar el mirar y el reconocer que sí, hay un poder fuerte y un jale fuerte hacia la densidad del ser inferior, pero que justamente saber que el tomar la decisión de actuar para transformar ese ser inferior va a generar mucho más ganancia y mucho menos inversión de nuestra energía y de sostener a este ser distorsionado que simplemente ir a nuestra verdad. Y puede sonar muy sencillo, y sí lo es paradójicamente. Lo profundo es justamente mirar de dónde viene y tener esa voluntad de actuar diferente. Fin del comentario. Continúo con la lectura. Activar las energías del ser inferior. Sin embargo, frecuentemente el ser inferior necesita no solo ser llevado a la conciencia y confesado ante otra persona, sino que también es necesario liberarlo energéticamente a través de la expresión física. Nuestros cuerpos han solidificado ciertas actitudes negativas o represivas a través de tensiones musculares y distorsiones estructurales. Al liberar esas tensiones, recuperamos la energía que hay detrás de nuestras actitudes negativas, ganando entonces una mayor libertad de movimiento y una nueva vitalidad integral. La liberación de esas tensiones a veces
Puede ser hecha con la ayuda de otros, mediante un masaje profundo, coenergética o alguna otra forma de trabajo corporal, o a través de curaciones. Al asumir la responsabilidad por las tensiones y distorsiones de nuestro cuerpo, encontramos las formas de descargar la energía negativa de manera apropiada y sin peligro. Encontrar la expresión apropiada no es fácil. Tendemos a tener una actitud dualista de esto o aquello, en lo que toca a la expresión del ser inferior. Ya sea que lo reprimamos a fin de no ser malos, lo cual nos puede dejar con una sensación de sofocamiento, adormecimiento, falsedad, depresión y resentimiento. O bien lo expresamos de manera descuidada y que lastima, y terminamos sintiéndonos culpables y rechazándonos a nosotros mismos. Comentario. Esto es súper importante de verlo como esta elección dualista, que es como si haga lo que haga, voy a generar o sufrimiento o dolor, ya sea a otro o a mí mismo. Y esa puede ser una gran trampa del ser inferior, el creer que solamente existe el sufrimiento o el dolor como opción, ya sea hacia otros o hacia mí. Y es justamente el encontrar otros modos y pues yo como gran fanática y apasionada del cuerpo, utilizar justo la liberación a través del cuerpo físico, energético, puede ser de muchísima gran ayuda. Y sobre todo, este tipo de expresiones nos ayudan a hacerlo en un lugar seguro, ya sea en algún taller de danzaterapia, de psicocorporal, de coenergética, o simplemente a veces nosotros mismos en un espacio de nuestra casa en donde podamos atrevernos a danzar, a movernos, a mover esa energía estancada. Fin del comentario. Continúa con la lectura. Pero hay otro modo. Podemos crear ambientes seguros en donde el trabajo de descargar las hostilidades encerradas puede realizarse con apoyo y con guía. Incluso la energía de asesinos y violadores potenciales, de líderes sedientos de poder o de borregos masoquistas, puede ser liberada y transformada sin peligro en el contexto de grupos de apoyo y de sesiones individuales con ayudantes, guías y terapeutas entrenados para tal efecto. Hay muchas formas reconocidas para expresar los sentimientos negativos sobre objetos inanimados. Podemos usar una manguera de plástico para golpear y destruir directorios telefónicos. Pie de página. Esta técnica fue desarrollada por la doctora Elizabeth Kubler-Ross para sus talleres de vida, muerte y transición. Continúo con la lectura. Esto es especialmente útil para alguien que necesita experimentar su destructividad. Podemos usar raquetas de tenis o un palo envuelto con hule para golpear un sofá, cama o un cojín que represente a alguien o el aspecto negativo de alguien con quien estamos enojados. Podemos hacer un berrinche, manoteando y pataleando acostados en una cama. Podemos ahorcar una toalla o un palo cubierto de hule, etc. Pie de página. Estas técnicas son utilizadas por los terapeutas de bioenergética y coenergetics y fueron creadas por los doctores Alexander Lowen y John Pierrakos. Comentario. Para los que están en el taller, es mucho de lo que hacemos en los ejercicios psicocorporales. Fin del comentario. Continúo con la lectura. Podemos hablar o dar de golpes a cojines que representan a los padres o a otras personas con las que tenemos asuntos no resueltos. Esas expresiones energéticas activas del ser inferior le permiten a la gente trabajar a través de los sentimientos involucrados sin lastimar a nadie. Sin embargo, es necesaria la presencia de un guía o ayudante entrenado para asegurar el uso adecuado y sin peligros de estas técnicas. Comentario. Esto es importante, hacer estas descargas energéticas
estas descargas físicas sin que haya algún facilitador, ayudante, terapeuta, puede llegar a ser riesgoso, ya que justamente el poder del ser inferior es como una olla express y a veces puede ser demasiado fuerte la experiencia de descarga y podemos generar el efecto contrario. En vez de liberarlo, podemos generar aún más temor a eso por algún daño que pueda hacer a un objeto, incluso aunque sea un objeto. A veces puede ser impresionante como yo solo o yo sola ver que rompí, no sé, un cojín, ¿no? Y entonces por eso es importante esa contención que el guía, el terapeuta, que pueda estar ahí para canalizar y reenfocar una vez que ya se hace la descarga de esa energía. Es muy importante arraigar y reenfocar y alinear esa energía. Y que eso también llevará un proceso, a pesar de que la experiencia sea en un momento de liberación, el acomodar. Sí es importante hacerlo en ese momento, pero también requiere a lo mejor de más sesiones de irlo procesando. También es importante que haya un guía, un facilitador, para también asegurarnos los movimientos correctos para activar esa energía en nosotros, esa energía que está ahí estancada y que entonces si hay una manera como que puede estimular mejor el movimiento del raqueteo o del estrangulamiento de la toalla o todas estas técnicas, hay posiciones que ayudan y estimulan a que sea liberada de una mejor manera y una forma más asertiva. No quiere decir que no podamos encontrar momentos donde liberar pequeñas tensiones y que yo soy cada vez más fan de recomendarle a la gente que se tome esos 5 minutitos antes de dormir, de estirarse, de relajarse, incluso de bailar alguna canción que pueda liberar energéticamente, incluso cosas que a veces no percibimos del día. Pero ya ir a una profundidad donde toca la herida, donde toca justo ese punto de energía contenida, sí recomiendo ampliamente que sea con alguna ayuda o algún facilitador que pueda sobre todo contener el momento después de la descarga y que pueda ayudarle al consultante a reenfocar, a transformar a lo mejor esa impresión de poder en una alineación de su ser superior y no que alimente otra vez al ser inferior. Fin del comentario. Continúo con la lectura. A algunas personas al principio les parece artificial sustituir a gente con objetos inanimados, pero se puede superar esa dificultad y descubrir que trabajar con representaciones simbólicas es mucho mejor que la represión de la energía negativa o su expresión destructiva directamente con los demás. El simbolismo nos ayuda a percatarnos de que la energía que necesita expresarse es nuestra y que solo tiene una relación marginal con la persona que pensamos que merece nuestro enojo, nuestra amargura o culpabilización. Esto nos lleva a reconocer la energía original pura que hay detrás de nuestra negatividad. La búsqueda a tientas para encontrar al ser inferior parece confusa mientras no encuentras el método y la forma en la cual se hace posible aceptar los impulsos y deseos negativos que hay en ti sin condonarlos, comprenderlos, sin aferrarte a ellos, evaluarlos de manera realista, sin expresarlos abiertamente. Necesitas evitar las trampas de la proyección, la autojustificación,
la exoneración autoexaltadora, la culpabilización de los demás y la construcción de excusas para el ser. Lo mismo que las trampas de la autoindulgencia, la negación, la represión y la evasión. Se necesita de una inspiración continua de las fuerzas superiores del interior y de una articulación deliberada para pedir su ayuda a fin de despertar y mantener la conciencia de los aspectos negativos del método apropiado para manejarlos. Conferencia del Guía del Patchwork 184. Nuestra tarea consiste en mirar directamente hacia el corazón de nuestras distorsiones, despertar los sentimientos negativos que hay detrás de nuestro adormecimiento y negación, a fin de descargarlos y dejar que regresen a su identidad innata como energía pura. Comentario de este subtítulo. Solo quiero agregar un pequeño comentario, que es de gran importancia que cada uno o cada una encuentre la mejor forma que sea para tanto mirarse y ser acompañado en este viaje del ser inferior, como para liberarlo. No a todos les viene bien estas técnicas que mencionamos en este capítulo, pero hay otras más. Entonces es muy importante que busques cuál te viene bien a ti, con cuál te sientes cómoda a pesar de que no sea lo más fácil o lo más agradable, pero que al final puedas sentir una plenitud, una paz y una ligereza. Fin del comentario. Sentir nuestros sentimientos. Para lograr salir de la negación y el adormecimiento, necesitamos sentir la apasionada energía del ser inferior que se esconde detrás de nuestros disfraces de tranquilidad. Una mujer que había estado haciendo un trabajo personal durante muchos años tuvo un primer encuentro con la intensa crueldad que había detrás de su aparente calma en un sueño. Su trabajo personal se había enfocado recientemente sobre su miedo de estar en casa sola durante la noche, mientras su esposo estaba trabajando. Nos contó su sueño. Estoy sola en casa. Me despierto y hay alguien golpeando a la puerta, de una manera muy insistente. Salgo de la cama llevando un frívolo camisón color de rosa y me pongo a buscar una bata, pero no la encuentro. El golpeteo continúa y se vuelve más insistente. Abro la puerta esperando ver a mi esposo, pero en su lugar está un hombre atractivo, pero algo escandaloso, del tipo de David Bowie, andrógino, delgado, con el pelo engomado hacia atrás, atractivamente vestido con pantalones plisados, una chamarra de piloto en cuero con cuello de borrego y una bufanda blanca. Sus gélidos ojos azules completan su apariencia amenazante. Entra en el cuarto como Pedro por su casa. El sueño cambia. Me convierto en un asesino frenético. El tipo está en el piso y yo tengo algo en la mano, un montón de cuchillos, un objeto metálico o tal vez unas largas y peligrosas uñas. Estoy destazando al hombre debajo de mí, atacándolo como un perro furioso. Una parte de mí es distante. Mi observador objetivo está mirando la escena, sorprendido por mi energía asesina, mientras la otra parte está completamente ocupada en destrozarlo. El sueño vuelve a cambiar. Me despierto del sueño anterior. Es como si estuviera saliendo de la crisis psicótica en la que entré al convertirme en un asesino frenético. Miro hacia abajo y veo que lo que yo había pensado que era el hombre que estaba mutilado era mi gata, a la que estoy apachurrando con el arco del pie. Al mirar abajo, efectivamente, veo a mi gata mirándome y maullando, pidiéndome piedad y diciendo: ¿qué me estás haciendo?
Luego me despierto realmente aterrada ante mí misma. Mi gata viene y brinca sobre la cama conmigo y descubro que todo lo que puedo hacer es quedarme ahí sentada, acariciándola como adormecida. Más tarde, al estar en condiciones de trabajar con el sueño, me di cuenta de que en él está la respuesta por la que estaba rezando. Comprender por qué tengo terrores nocturnos y comprender y encontrarme con el ser inferior. Hasta entonces no sabía que mi verdadero terror nocturno es de mí misma, de mi propio asesino. En el pasado, mi ser inferior se había expresado más como un frío hombre andrógino, adormecido ante los sentimientos, frío y cruel. En este sueño, por fin veo mi apasionada crueldad, mi energía asesina. Al despertarme dentro del sueño y ver lo que estoy haciéndole a mi gato, me doy cuenta de cuán destructiva es esta energía. Desde que he trabajado más intensamente en este sueño, tengo mucho menos miedo en la noche cuando estoy sola. Ahora tengo acceso a la energía y a la fuente de mis miedos y por lo tanto ya no tengo nada que temer. He enfrentado al enemigo y se trata ni más ni menos que de mí misma. Esta mujer se enfrentó con su asesino personal, el destructor de su propia energía suave, femenina, confiada, gatuna. Semejante encuentro le da una mayor capacidad para asumir la responsabilidad por sus temores nocturnos, siendo menos vulnerable ante sus fantasías negativas. El hombre andrógino es el arquetipo del diablo frío, apuesto y sofisticado. Semejante personaje niega su pasión humana y solo calcula las ventajas de su poder. Esta mujer le quitó la máscara a ese frío personaje, mostrando al asesino apasionado que había debajo. El ser inferior está en el máximo de su peligrosidad cuando adormecemos tanto la crueldad apasionada como la suave vulnerabilidad que hay detrás de las actitudes negativas que abrigamos. Cuando estamos separados de nuestros propios sentimientos, fácilmente negamos la vulnerable humanidad de los otros, y así intelectualizamos la crueldad que dirigimos hacia ellos. Es así como nuestra crueldad y nuestra inconsciente excitación, al ser crueles, se convierten en un sustituto para el flujo real de la vida que representan los sentimientos. Mientras más adormecidos estamos, más tenemos que incrementar nuestra negatividad, a fin de sentir algo en contraste. Mientras más reconozcas tu odio, menos odiarás. Mientras más aceptes tu fealdad, más bello te volverás. Mientras más aceptes tu debilidad, más fuerte serás. Mientras admitas tus heridas, tendrás más dignidad. Estas son leyes inexorables. Este es el camino que trazamos. Conferencia del Guía del Patchwork 197. Ver el mal como una defensa en contra del dolor. La comprensión de que a fin de cuentas todas nuestras distorsiones no son sino una defensa en contra del dolor representa una gran ayuda en nuestro trabajo para enfrentar y transformar el mal dentro de nosotros. En cualquier vida humana, los dolores de la infancia, por la pérdida y el rechazo, la invasión o el abandono, son un cúmulo de sentimientos que se van cubriendo con nuestras defensas de hostilidad y retraimiento, de sadismo o masoquismo. En el viaje del alma también hay heridas de las vidas anteriores, por la separación de los seres amados, por la traición y la autotraición. Heridas que provocaron una predisposición para ciertos defectos de la personalidad y distorsiones en esta vida. En el nivel cósmico, el mal en nosotros es una defensa en contra del dolor
de haber decidido separarnos de Dios. El dolor más grande del alma proviene de nuestra falsa creencia de que solo somos nuestro ser aislado y limitado, incapaz e inmerecedor de conectarse con la totalidad del ser y de la vida. Cuando decidimos dejar de adormecernos y dejar de negar nuestro dolor, entonces podemos reconocer el ser inocente que fuimos antes de haber creado las defensas que constituyen el núcleo del ser inferior. El dolor de todas nuestras heridas puede ser muy intenso, pero también nos suaviza y se termina en el proceso de ser sentido. Nuestro dolor personal nos lleva rápidamente hacia el dolor más básico que hay en todos nosotros, el sentimiento de separarnos de Dios y a la falsa creencia de que no merecemos volver a conectarnos con la totalidad de la vida. Cuando nos defendemos en contra del dolor, nos hacemos rígidos, nos volvemos defensivos y nos flagelamos con actitudes estereotipadas. Al sentir el dolor y descubrir que lo podemos tolerar, iniciamos el proceso de liberación de nuestras defensas. Aprendemos a doblarnos como un sauce en vez de mantenernos erguidos, pero frágiles. Ya no nos da vergüenza llorar, sentir la pena y perdonar. Nuestras almas vuelven a nosotros y reconocen todos nuestros sentimientos, nuestra cólera, dolor y miedo. Pueden convertirse en alegría y emoción si dejamos que fluyan todas nuestras emociones. Necesitamos especialmente sentir el dolor de la herida de la infancia que hay detrás de nuestras defensas. Julie estaba trabajando con su actitud de crítica hacia los demás, a quienes solía despreciar por considerar que no tenían remedio. Como resultado de esto, tenía pocas relaciones íntimas y estaba empezando a sentir el dolor de su aislamiento. Tuvo el siguiente sueño. Soy una niña de nuevo y estoy montando el caballo rojizo que me regalaron cuando tenía 15 años. Estoy pegándole con un látigo al caballo, llamado Big Red. Le pego más fuerte de lo que debería y le digo lo malo que es porque no se porta como yo pienso que debería de hacerlo. El sueño es muy realista, pues se trata de una escena que recuerdo de mi adolescencia en la que efectivamente maltraté a mi enorme, paciente y confiado caballo. Siguiendo una proposición mía, Julie se convirtió en la niña que le pegaba al caballo, que ahora era representado por un enorme cojín de color marrón. Cuando le pregunté por qué estaba golpeando a su caballo, me contestó: porque estoy enojada. Estoy enojada porque siempre estoy sola y siento que nadie me quiere. Mis padres se la pasan diciendo que todo lo que hago está mal y que no hago nada bien. Solo quiero lastimar a alguien para no tener que sentir cuán lastimada me siento en el interior. Así que me voy a volver ruda. Ahora que ya había visto a su ser inferior en la forma del adolescente que maltrataba al caballo, pensó que eso debería de cambiar, y entonces modificó su crítica e impaciencia hacia ella misma. En una sesión posterior, Julie expresó toda su actitud juzgadora en contra de su ser inferior, que nuevamente era representado por una almohada. Julie comenzó a golpear la almohada y a gritarle: ¿por qué eres tan terca? Quiero hacer entrar algo de sensatez en ti, aunque sea a golpes. ¿Quién eres? ¿Y por qué no despiertas? ¡Despierta! Mientras Julie volvía a golpear la almohada con sus puños, vio la cara de la malvada y desafiante adolescente que había sido, y solo entonces empezó a cambiar su rostro. Con los brazos todavía extendidos para golpear la almohada, miró hacia abajo y vio un nuevo rostro. Mirándola con ojos suaves que pedían piedad, estaba la cara de un asustado y temeroso cervatillo recién nacido. Julie se desplomó y se puso a llorar, abrazando la almohada
que representaba al asustado ciervo niño que había debajo de su dureza. Al fin pudo ver la vulnerabilidad que había escondida detrás de su defensa. Atravesando el umbral de tu debilidad, encontrarás tu fuerza. Atravesando el dolor de tu pena, encontrarás tu placer y tu felicidad. Atravesando el umbral para sentir tu miedo, encontrarás tu seguridad. Atravesando el umbral para sentir tu soledad, encontrarás tu capacidad para tener satisfacción, amor y compañerismo. Atravesando el umbral para sentir tu desamparo, encontrarás la esperanza verdadera y justificada. Atravesando el umbral para aceptar las carencias de tu niñez, encontrarás tu satisfacción en ese momento. Conferencia del Guía del Patchwork 190. Comentario de este subtítulo. Esta es la base para poder transformar el ser inferior. Es justamente atravesándolo, habitándolo. Y es justamente reconocer que toda esa energía la ocupo para poner una defensa, una armadura, solamente para evitar un dolor que ni siquiera es presente. Es un dolor que viene de una experiencia pasada y que en esa experiencia fue lo mejor que tal vez pudiste hacer, con tu bagaje y con tus herramientas de ese momento. La clave está en justamente observar que mantener esa solución es solamente una defensa para evitar ese gran y profundo dolor que sentimos en esos momentos de aquella experiencia. Es solamente habitándolo que entonces podemos llegar a nuestra verdad conectada con el amor, con nuestra verdad, con nuestra luz. Y entonces poder liberar toda esa tensión, toda esa energía acumulada que ocupamos para sostener esa defensa, esa armadura ante el mundo. Fin del comentario. Sentir el dolor de la culpa real. Además de sentir el dolor real de las carencias de nuestra infancia y de las pérdidas de cuando somos adultos, si queremos transformar al ser inferior, también tenemos que estar dispuestos a sentir el dolor de nuestra culpa real por haber abandonado o rechazado a los demás. Inmersos en nuestra negatividad, hemos transgredido la ley espiritual, provocando dolor en otras gentes a causa de nuestras decisiones negativas y defectos. Este tipo de dolor suele ser más difícil de sentir que aquel de haber sido lastimados por los demás. En la época anterior a la psicología, la religión había adoctrinado a la humanidad con un sentimiento de culpa distorsionado y que debilitaba a la gente. Falsas culpas, miedo al Dios castigador, una culpa que no posibilitaba que la gente levantara la cabeza con dignidad y sabiendo quién era en realidad. A fin de corregir esas distorsiones, el péndulo debe siempre oscilar temporalmente hasta el extremo opuesto, hasta que se consigue el equilibrio correcto, la verdad. Así es como todo el movimiento psicológico se ha alejado del proceso de sentir la culpa. Pero la culpa real por tus propias distorsiones debe ser vista, enfrentada, sentida y comprendida de manera completa, lo mismo que todas sus ramificaciones y reacciones en cadena. De otro modo, nunca estarás en términos claros contigo mismo. Si no lo haces, no puedes ser completamente, no puedes mirarte con amor y con respeto, no puedes ser quien eres en realidad. Conferencia del Guía del Patchwork 201. Sentir el dolor de la culpa real significa responsabilizarse por haber creado una condición que causa dolor a otros. Esto es algo difícil de hacer e inicialmente se siente como un golpe a la autoestima. Sin embargo, no hay dolor que sea más liberador y transformador que este.
El dolor de la culpa real es suave y se completa en el proceso de ser sentido. Al dejarlo ser de manera completa, podemos saber que Dios nos ha perdonado. Hemos pagado el precio y somos liberados de nuestra culpa. Comentario sobre esto. Es importante que no solamente es esta figura de Dios como una deidad, sino lo más importante es que nosotros mismos nos hemos perdonado por aquello que pensamos que era inadmisible, por aquello que nos daba vergüenza, que ocultábamos. Entonces la liberación realmente viene de el perdonarnos a nosotros mismos por esa maldad, entre comillas, que habíamos estado guardando en nuestro interior. Y algo súper importante de esto es que sí quisiera hacer el comentario de que es volver a asumir esa responsabilidad hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos. Ya no es Dios quien me perdona, sino yo asumo la responsabilidad de esa negatividad, por así decirlo, de esa culpa, y entonces yo mismo me perdono, me libero al reconocerlo y me hago responsable, retomando el poder que tiene ese ser inferior para reubicarlo y reenfocarlo hacia mi verdad. Pero es un proceso de retornar a ese poder y a esa responsabilidad que yo tengo de co-crear mi vida, mi realidad. Fin del comentario. El dolor de la culpa real y el dolor de nuestro propio sufrimiento son diferentes del duro dolor de la culpabilización, el cual solo es una manera de tratar de castigar a quienes nos lastiman. El mensaje de este dolor duro siempre es: mira cuán miserable soy, todo es culpa tuya. Nuestra desgracia se convierte en el arma con la cual castigamos a nuestros padres u otras personas que nos han lastimado, y en ella no existe la intención de perdonar. El dolor de la culpa real, el verdadero remordimiento, también es diferente del dolor de la culpa falsa, el cual proviene del hecho de no vivir a la altura de las expectativas, sean nuestras o de otros. El excesivo mea culpa de la culpa falsa refuerza la máscara y transmite este mensaje: mira qué bueno soy, pues me siento muy mal. O bien, soy tan malo que no debes esperar mucho de mí, y más bien debes tenerme lástima. Aclarar estas distorsiones permite sentir el dolor más simple y suave de la culpa real, al tiempo que se conserva la dignidad personal y la conciencia de nuestra divinidad. Reconocer nuestras culpas reales y sentir su dolor es un proceso maravilloso de limpieza que da su verdadero significado al antiguo ritual de la confesión. Este proceso puede ser llevado a cabo mediante un acto de restitución, ya sea un simple lo lamento o el acto más extenso de corregir el mal que hemos hecho, cuando interiormente nos preguntamos cuál es el tipo de restitución correcto en cada caso, sin negar ni exagerar el mal que hemos hecho. Las respuestas llegarán. Antes que nada, necesitamos saber que ya hemos sido perdonados, ya hemos sido amados completamente, pues no hay nada que podamos hacer, sentir o pretender que vaya más allá del poder de Dios para perdonar. Comentario sobre este subtítulo. Aquí es muy importante, en esta parte que dice Dios nos ha perdonado, realmente lo importante, más allá de la divinidad en la que tú quieras creer, lo importante es el proceso de perdonarnos a nosotros mismos,
Y es ahí donde nosotros tomamos esa responsabilidad de esa culpa que sentimos, pero no desde la culpa justamente. Lo hacemos desde el reconocimiento y desde la integración de esa distorsión que ha causado daño a otros y a nosotros mismos. Entonces ahí, cuando asumimos nuestra responsabilidad y nos perdonamos a nosotros mismos integrando esa parte, es que puede suceder esta calma y al mismo tiempo recuperamos ese poder que invertíamos en sostener esa distorsión, esa energía que aplicábamos para culpar a los demás o señalar a los demás o juzgarlos. Cuando recuperamos y asumimos esa responsabilidad, obtenemos ese perdón de nosotros y la integración de esa parte, entonces el poder se vuelve a enfocar hacia nuestra parte creadora, hacia la parte que nace desde el amor. Fin del comentario.